El tema de hoy es si, ¿a dónde estuvo Jesús 3 días? ¿A dónde estuvo Jesús 3 días? Importante eso. ¿A dónde estuvo 3 días? Después de haber muerto en la cruz, que el velo del templo se rasgara y eso nos dio acceso a Dios directamente. Ya no necesitábamos un mediador, no necesitábamos nada para entrar a la presencia del Señor y saber que el camino a Dios es Jesús. Y hoy quiero hablarles de esto tan importante. Hablamos de la salvación de Jesús. Y sí, Jesús murió en la cruz y fue azotado y fue crucificado y nos dio salvación. Pero yo pienso que todo aquel que se llame cristiano, que se llame discípulo de Jesús, debía saber con lujo de detalles todo lo que sucedió en esa cruz, todo lo que sucedió en esos 3 días y en la resurrección. Porque eso es la base de nuestra salvación. Conocer el significado de ese sacrificio y conocer realmente cómo pagó Jesús toda nuestra deuda. Y da tristeza porque a muchos cristianos y de años se les pregunta sobre este tema y no saben qué decir. Y llevan años escuchando la palabra del Señor. Pero si tú no sabes realmente el sacrificio de nuestro Salvador, tú no vas a poder valorar la salvación tan grande que Dios te dio. No la podrás cuidar, no la valorarás, no sentirás en tu corazón esa carga de cuando haces lo que a Dios no le agrada. Pero cuando tú miras a esa cruz, tú te arrepientes de solo mirar, de solo acordarte, de solo haber entendido y reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso te hace volver. Lo que pasa es que cuando pecamos, perdemos de vista la cruz. Cuando pecamos, perdemos de vista el sacrificio. Lo que menos nos acordamos es el sacrificio de Jesús. Puede que nos acordemos de 4 o 5 versículos bíblicos. Puede que nos acordemos de muchas partes, de muchos versículos, de muchos mensajes. Pero muy poco nos acordamos de ese sacrificio. Lo cruel, lo violento, lo sangriento que fue, lo terrible que fue. Cómo Jesús pudo ganar para nosotros la salvación. Cómo Jesús pagó toda nuestra deuda allí en esa cruz. ¿Cómo la pagó? ¿De qué manera? Porque es muy fácil cuando uno saca dinero y paga la deuda de alguien y decir, bueno, tú no tienes, pero entonces yo tengo y yo voy a pagar tu deuda. Y aún así somos personas agradecidas y el que es verdaderamente agradecido va a sentirse toda una vida como en deuda, o sea, no hay forma con que pagar lo que esa persona de pronto hizo conmigo. Y por eso tratas bien a esa persona, por eso amas a esa persona, por eso atiendes a esa persona, por eso de pronto le das un detalle, un regalito, yo qué sé, a esa persona, por eso le haces un favor con gusto, incluso tienes cosas importantes que hacer y cuando esa persona viene a ti, tú dejas eso que es tan importante y dices, wow, ¿cómo no le hago el favor? O sea, ¿cómo no le hago el favor si yo le debo tanto a esa persona? ¿Qué tal si nosotros miráramos a la cruz y fuésemos tan conscientes de ese sacrificio en la cruz? Yo le aseguro que el pecado sería vencido en nuestra vida. No nos rendiríamos tan fácil al pecado. Pero caminamos en nuestra vida y en los afanes
y nos olvidamos de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y es tremendo porque aún en las iglesias cristianas usan el tiempo de Semana Santa para predicar todos estos mensajes de la salvación, de la resurrección, de la muerte de Jesús, cuando no son mensajes para una Semana Santa o un mes. Es un mensaje de una trascendencia eterna. Es un mensaje para marcar nuestras vidas en el presente, en el pasado, en el presente, en el futuro, en la eternidad misma. Es un mensaje que nos hace trascender de lo terrenal para ir a lo eterno, lo espiritual. No se puede llamarse discípulo de Cristo si no se conoce el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es imposible. Es imposible llamarse discípulo si tú no conoces aquel que es tu Señor, que hizo por ti, por qué le debes su vida y por qué fuiste llamado hijo de Dios. Pero hemos estado hablando todos estos días de eso. Y yo quiero que de verdad este mensaje se quede con usted para siempre. Porque predicamos la palabra del Señor. Pero yo le digo que cada que yo predico este tipo de mensajes, hablando del sacrificio en la cruz, de todo eso, eso me quebranta, eso me hace llorar, eso me convence de pecado, eso me redarguye, eso me hace cuestionarme en mi vida personal y decir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Y esa debería ser algo que estuviese con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor. Y estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Tremendo. Mire lo que dice aquí: un hombre rico, con sus vestiduras espectaculares, hacía banquete con esplendidez. Pero a su puerta había un hombre, Lázaro, echado allí, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Tremendo esto. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades o en el Seol alzó los ojos el rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, al mendigo, en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, al mendigo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Wow, tremendo esto. Tremendo esto. Encontramos un hombre rico que en la vida se dedicó a sus placeres y no le importó. Un hombre que siempre estaba echado a su puerta, lleno de llagas. ¡Qué indiferencia tremenda! Pensando de que él estaba haciendo una fiesta, él estaba haciendo un banquete, pero no le importaba la persona que tenía ahí a la puerta de su casa con hambre y llena de llagas. Para él no era importante eso. Y continuaba haciendo sus banquetes. Pero un día todos dos partieron de este mundo. Y dice claramente que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico fue llevado al lugar de tormento. Pero cuando ese hombre rico estaba allí pidiendo, clamando y diciendo: dile a Lázaro que está allá al otro lado, porque el seno de Abraham o el paraíso era ese lugar donde estaban los que estaban siendo atormentados y estaban del otro lado, al frente, los que estaban bien con Dios, los que agradaron a Dios. Y los otros estaban al frente en un lugar de tormento. Y por lo que se dice ahí, se podían ver y hablarse tal vez. Y entonces este rico le dice: por favor, dile a Lázaro que venga y que moje la punta de su dedo en agua y moje mi boca. Terrible. Cuando tuvo a Lázaro a la puerta de su casa lleno de llagas y nunca lo determinó, nunca lo miró. Y ahora pedía que Lázaro fuera y le llevara agua. Y Abraham le dijo: no, no se puede. Ninguno puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y este hombre se acuerda que tiene padre y que tiene hermanos. Y empieza a decirle: ¿por qué no envías? Envías a que les prediquen, a que les hablen, para que no vengan a este lugar. Por eso le digo yo, tenemos una responsabilidad tan grande con nuestra familia, con nuestros seres queridos que no conocen a Dios. Ya después de que nosotros hemos partido de este mundo, ya no hay nada que hacer. Usted se va a encontrar con una verdad tremenda, o un cielo, o un lugar de tormento. Y usted se va a acordar que tiene hijos aquí, que dejó hijos, que dejó nietos, que dejó cónyuges, que dejó padres, que dejó hermanos. Y ya usted no va a poder hacer nada. Este es el tiempo y este es el momento que usted puede hacer algo. Ir y predicarle la palabra, orar y clamar por ellos para que vuelvan su corazón al Señor. Porque después de que se parta de este mundo, no hay oportunidad. Olvídese, no hay oración, no hay rezo, no hay sacrificio, no hay nada que valga. Después de que se parte de este mundo, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Yo no puedo esperar partir de este mundo para ir a arreglar mis cuentas con Dios. Tengo que arreglarlas aquí antes de partir de este mundo.
Porque cuando partamos de este mundo, ya está lo que está. O estarás en un lugar de tormento, o estarás en un lugar de bendición, de descanso, de paz, de reposo, de tranquilidad, donde estaba Lázaro. Lázaro estaba en reposo, estaba en descanso. Ya no le dolía nada, ya no tenía llagas, ya no tenía hambre. En cambio, el rico, que en la tierra tal vez no tenía hambre, no tenía una enfermedad, no tenía necesidad de un techo, ni de que nadie le tendiese una mano, ahora estaba en un lugar de tormento. Porque es que no se puede comprar el paraíso. No se puede comprar el paraíso. De ninguna manera. No hay forma que usted pueda comprar el paraíso. Y partiendo de aquí, la enseñanza en esta noche es que Jesús muere en la cruz. El velo se parte. Y es ahí cuando podemos entrar al trono de la gracia confiadamente. Ya no necesitábamos intermediarios para ir a la presencia del Señor. Ahora cada uno va a la presencia del Señor. Ya no había intermediarios. Y resulta de que muere Jesús. La paga del pecado es la muerte. Y sabe una cosa, no es suficiente la muerte física. Cuando la paga del pecado es la muerte, y no habla de muerte física, sino de una muerte espiritual. Usted y yo íbamos a tener que ir a ese lugar de tormento. Y usted dirá, pero es que yo no he robado, yo no he matado a nadie. No, es que a ese lugar de tormento se va por equivocarse de camino, por entrar por una puerta equivocada. Porque es que el único camino es Jesucristo y la única puerta se llama Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No hay otra forma ni hay otra manera. La gente tratará de buscar de mil maneras y creer que encontró a Dios aquí, allá, en todo lugar. Pero el único lugar es a través de Cristo. Y si no entraste por allí, vas a ir a un lugar de tormento. Porque esa es la paga del pecado. Eso estábamos. Nosotros estábamos condenados a vivir una eternidad en sufrimiento. Y tú me dirás, ¿cómo un sufrimiento? Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 50 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Había fuego donde Lázaro estaba. Todavía no estaba en el infierno. Porque voy a decirles algo, yo les puse una nota allí, iglesia, y les dije, Jesús descendió a los infiernos, pero realmente el infierno como tal será abierto al final de todo, cuando Dios envía a Satanás, sus ángeles y todos los que se fueron condenados al infierno. Pero mientras tanto, hay un lugar de tormento. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba entre el par de ladrones y uno de ellos exhorta al otro y le dice, ¿cómo no temes a Dios? ¿Por qué hablas así? ¿Acaso no es que nosotros somos culpables y estamos condenados a esta cruz porque lo merecemos, pero Él es inocente? Y le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy iba a estar en el seno de Abraham. Ese día iba a estar en el seno de Abraham. Porque Jesús los 3 días estuvo en las partes más profundas de la tierra. Eso quiere decir que Jesús estuvo allí en el seno de Abraham. Estuvo allí y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 18. Dice capítulo 4 versículo 8 al 10. Dice,
Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, porque el infierno está en las partes más bajas. El infierno no, el Seol o el Hades. El Seol o el Hades, que es al lugar donde va cada persona después de haberse ido de este mundo sin aceptar a Jesucristo en su corazón. Y es ese lugar de tormento en donde estaba el rico, en donde las llamas los consumían. Pero es tan tremendo esto que la Biblia dice que es un lugar donde el fuego no se apaga. No se apaga, y el tormento es por la eternidad. Es por la eternidad. Por la eternidad. Y Jesús desciende a las partes más bajas. Él descendió allí. Y yo creo con todo mi corazón que cuando llegó, se paró allí y mostró las heridas. Y mostró las heridas y mostró la corona. Y tal vez muchos que estaban allí en ese lugar de tormento en el Hades, vinieron a darse cuenta que en la tierra, cuando estaban aquí, se burlaban, se reían, decían que Jesús no existía, que Dios no existía, que eso era un cuento, que eso era una invención, que eso era para tener a la gente manipulada, controlada. Otros decían, no, es que yo tengo que gozar el mundo primero, es que yo tengo que, esta vida es corta, pero se les olvida que el infierno es eterno. Mañana, otros no escuchaban las oraciones y los ruegos de sus padres, de sus familiares, vuelve tu corazón a Dios. No, yo estoy muy joven, yo tengo que gozar hoy, yo tengo que parrandear hoy, yo tengo que beber hoy, yo tengo que fornicar hoy, yo tengo... Y cuando Jesús llegó a ese lugar y se paró allí, ¿cuál no sería su sorpresa? Y darse cuenta que lo que usted está escuchando hoy aquí es verdad. Es verdad. Que todo lo que se ha predicado de Cristo es real. Que es verdad que hay un cielo y que hay un infierno, que hay un lugar de reposo y descanso, pero hay un lugar de tormento como el Hades o el Seol, que es lo mismo. Tremendo esto. Y Jesús descendió a las partes más bajas. Pero veamos qué nos dice primera carta al apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 3, versículo 17 en adelante. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Tremendo esto. Mire lo que dice, o sea, es que esto me impacta.
padeció el justo por los injustos y una sola vez dice, una sola vez, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Tremendo esto, porque Jesús, esos días, 3 días que estuvo en el fondo de la tierra, estaba en el paraíso y estaba predicándole a los espíritus encarcelados. Los del seno de Abraham, todos los que habían muerto creyendo en las escrituras, con una conciencia limpia, estaban en el lugar de descanso. Y yo me imagino que ese día estaban haciendo fiesta y gozándose, viendo que el Mesías estaba presentándose y sabiendo todo lo que había acontecido. En cambio, los que estaban en el Hades, en el Seol, en ese lugar de tormento, estaban viendo frente a sus ojos lo que quizá no habían creído o no habían obedecido. Y eran confrontados. Y dice que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué razón creen ustedes que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados? Y aquí voy a hablar de 2 posiciones teológicas. Algunos dicen que fue a predicar al seno de Abraham, allá a todos los que habían muerto y que estaban con él. Pero aquí dice que fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Esto es controversial lo que voy a decir. A los espíritus encarcelados, dice claramente la palabra. Y conociendo el carácter de Jesús, que por amor se entregó a sí mismo en esa cruz por usted y por mí, por amor. Yo creo que fue a predicarles una vez más y a mostrarles sus heridas, sus pies, sus manos, su cuerpo entero. Fue a mostrarles y a decirles que había cumplido, que había pagado el pecado de todos. Y como en el versículo anterior, claramente dice aquí, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Escuche bien lo que voy a decirle algo. Yo no creo que Jesús haya ido simplemente a decir, miren que sí soy el Cristo, miren que sí es verdad la palabra, miren que sí es verdad lo del Mesías, mire que yo morí en la cruz, mire que... ¿Qué necesidad? La Biblia dice que del árbol caído no se hace leña. ¿Qué necesidad? Si esa gente estaba en sufrimiento, ir como a enrostrarles en la cara. Yo no creo que ese sea el carácter del Cordero de Dios. De ir y decirles, como no creyeron, vea dónde se encuentran, en ese lugar de tormento. Eso es para que vean qué necesidad. Si están en tormento eterno, estaban sufriendo, qué necesidad de que Jesús hiciera algo así. Pero dice claramente que le predicó a los espíritus encarcelados.
Yo creo con todo mi corazón, y como dice en Efesios 4, dice, llevó cautiva la cautividad. Yo creo que ese día Jesús tomó cautiva la cautividad. Ese día hubo una oportunidad más. Hubo una oportunidad más para esos que estaban allí en sufrimiento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús fue a los infiernos y ese día tomó autoridad. Ese día sus heridas y su sangre le dieron autoridad para pararse en ese lugar y tomar las llaves, el gobierno sobre ese lugar completo, tanto del Hades como del paraíso, de la otra parte de descanso. Y allí dice claramente las llaves de la muerte y del infierno. Ese día venció la muerte. Ese día le quitó el poder a la muerte sobre nuestras vidas. Sorbida es la muerte en victoria en Cristo Jesús. Ese día la muerte no puede tocarnos. Por eso los que amamos a Dios, no se puede decir, es que murió. No murió, porque nosotros no morimos. La muerte no nos puede tocar. Nosotros dormimos. Dice la palabra del Señor. Nosotros dormimos hasta que venga Jesucristo y nos levante. Pero mientras tanto dormimos, reposamos en un lugar de paz y de descanso, el seno de Abraham. Pero donde están yendo muchos también a ese lugar de tormento. ¿Y saben por qué? Porque no aceptan la gracia a través de Jesucristo. Y ya no hay más esperanza. Ya no hay más esperanza. Después de que Jesús murió en esa cruz, si alguien parte de este mundo sin Cristo Jesús en su corazón, sin ser discípulo de Jesús, sin amar a Jesús, amarlo de tal manera que pueda dejar el pecado, ya no tiene una esperanza. Ya Jesús no va a volver a predicar. Ya Jesús no va a volver a llevar cautiva la cautividad. Pues no. Ya Jesús no va a ir a predicar a los espíritus encarcelados que están en tormento. Ya lo hizo. Ya todo fue consumado. Telestai. Todo fue hecho. Todo fue terminado. Completado. Ya no hay otra oportunidad. Así es que déjeme decirle que no hay tal cosa como que es que el infierno está en la tierra, porque algunos llaman a infierno al lugar de tormento, sin hacer la diferencia que yo les acabo de explicar. Pero digamos, la gente dice, no, es que aquí en la tierra se paga lo que uno debe. Mentiras, usted nunca alcanza a pagar. Hay gente que murió en abundancia, en riqueza, haciendo todo mal y daño que pudo. Y usted me va a decir que pagó aquí, si lo único que hizo en esta tierra fue gastar dinero y darse la gran vida, entre comillas, porque no hay gran vida sin Cristo en el corazón. La gran vida está en tener a Cristo en el corazón. La gente hace pactos con Satanás por poder y por dinero. Pero hay gente que es tan miserable que lo único que tiene es poder y dinero.
Necesitamos entender que nuestra oportunidad es ahora. Nuestra oportunidad es ahora. Y que Jesús sufrió y padeció todo lo que padeció allí. Y voy a decirles algo. Muchos pensarían que Jesús solo fue a predicar. No, yo creo que Jesús fue a pagar el precio de la muerte espiritual a la cual teníamos nosotros que responder por todos nuestros pecados. No solo Jesús padeció en esa cruz, sino que padeció también allí en ese lugar de tormento. Allí descendió la justicia de Dios sobre él y él pagó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Porque si pudiésemos decir que solo con la muerte podríamos pagar nuestros pecados, es imposible. Es imposible. La muerte física es imposible. Claro que no. Pero Jesús sufrió tormento también, porque la justicia del Padre fue descargada sobre Jesús por causa de nuestro pecado. El Padre podía ver a su Hijo sufriendo, pero también podía ver el pecado suyo y el pecado mío en la vida de su Hijo. Y por lo tanto, Dios es un Dios justo que no pudo eximir a su Hijo. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser eximidos de un juicio, de unas consecuencias. Definitivamente que no. Pero ese día Jesús en ese lugar pagó lo que tenía que pagar usted y yo. Por eso digo yo, la semana pasada dije yo, o sea, mucha gente dice, no, pero es que un familiar, un amigo, lo que sea, otra persona murió de forma más horrible, más dolorosa, más tremenda, más lo que sea. Sí, puede haber sido así y lo siento mucho. Pero voy a decirle algo, Jesús trascendió la muerte natural para pasar por esa muerte espiritual y ser vivificado nuevamente, el espíritu, ser vivificado en espíritu. Porque así como Él dijo, yo doy mi vida, de igual forma tengo poder para tomarla. Él no estaba hablando solamente de una vida física, de una muerte natural. Él estaba hablando de algo espiritual también, por lo cual tenía que pasar. Absolutamente. Y sufrió todo el rigor de la ira del Padre. Todo el rigor de la justicia del Padre. Por eso es que allí se cumplió, allí fue satisfecha toda demanda de la ley. Fue satisfecha toda demanda de la ley que decía que era muerte. Allí se cumplió. Por lo tanto, el sufrimiento de Jesús fue tan terrible, tan terrible, tan terrible de tener que descender a los infiernos y no para decirle a los que estaban en el paraíso, miren, aquí estoy, ya di mi vida allí. No, para llevar la cautividad. Necesitaba la gracia ir. Necesitaba la gracia levantarse en ese lugar. Necesitaba la gracia manifestarse en ese lugar de tormento. Necesitaba la gracia manifestarse allí. Y ese día tomó las llaves de la muerte. Por eso es que la palabra dice, aunque pases por valle de sombra de muerte, porque no morirás, sino que vivirás. Todo aquel que en Él cree, como dice la palabra, todo aquel que cree en mí no morirá, sino que vivirá. Todo aquel que cree en Jesús no morirá, sino que vivirá. Absolutamente, no morirá, sino que vivirá. Y yo creo con todo mi corazón que fue un sacrificio tan completo. Por eso digo yo, es tan triste hacer tan insuficiente, tan
escaso el sacrificio de Jesús, creyendo que si hacemos cosas vamos a lograr la salvación. Al sacrificio de Cristo no hay que añadirle, no hay que quitarle nada, absolutamente nada. Usted no puede hacer nada, ni entregando su propia vida al fuego. Siquiera usted puede hacer algo por su salvación. No hay manera. Si no es a través de Cristo, no hay manera si no es a través de Cristo. Ese sacrificio no fue en vano. Por eso digo yo, cuando nosotros estamos en pecado, es tan difícil ir a esa cruz, porque podemos pensar en 1000 versículos bíblicos, pero se nos olvida mirar hacia la cruz, porque aquel que ama a Jesús, aquel que ama a Dios, cuando está en el pecado y logra mirar a esa cruz y ese sufrimiento de Cristo y esos 3 días que padeció la ira del Padre, usted se arrepiente de su pecado, usted se vuelve de su pecado y usted dice: tengo que darle valor al sacrificio de Cristo. Soy yo quien tengo que testificar ahora del sacrificio de Cristo. Él testificó en la cruz del Calvario, Él testificó al mundo entero, pero Él ya no está aquí. Él nos envió el Consolador para que seamos ahora nosotros que testifiquemos de esa muerte y de esa resurrección. Usted y yo tenemos que hacerlo, arrepentirnos de nuestros pecados. Si fuese tan fácil y decir: no, pues la muerte espiritual. Eva dijo que el Señor había dicho: si comieren de ese fruto morirán. Y sabe una cosa, y Satanás le dijo: no van a morir. No van a morir. No van a morir. ¿Y sabe qué creía Eva? Que iban a morir físicamente. O sea, sí, si comemos nos envenenamos y morimos y ya. Pero se estaba hablando de una muerte espiritual. De una muerte espiritual. Yo creo que ella comió del fruto y vio que siguió respirando y que siguió viva. Entonces dijo: no es verdad lo que Dios dijo, no moriremos. No, mira que estamos vivos. Y le dio a Adán. Y Adán seguro dijo: sí, tú estás viva, entonces yo puedo comer también. Y estaremos vivos, no vamos a morir. Pero no sabían que era una muerte espiritual. Que a partir de ese día el pecado entró al mundo entero. Esa muerte cubrió la tierra, cubrió las generaciones. Es el pecado que viene de allá a toda la raza humana. A toda. Por lo tanto, necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Ya fue pagado, pero necesitamos. Mira, tú puedes tener un boleto de avión que te ganaste, que alguien te lo regaló, pero no se hará efectivo hasta que te subes en el vuelo. Asimismo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si alguien de su casa no tiene a Cristo en su corazón, no se vista, porque no va. O sea, no va. Ahí está la salvación y la vida eterna para todos aquellos que le quieran recibir. Los que le quieran recibir. Esto no es para el que diga con su boca: Jesús, 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 Jesús. No, esto es para aquel que ame a Jesús más que cualquier cosa en este mundo, que pueda decidir y entregar su vida. No es una confesión de boca, no. Lo que yo les decía a ustedes, muchos dirán: Padre, ábreme, Padre, Padre. Y Él dirá: yo reconozco esa voz, pero no reconozco ese corazón, porque nunca me lo ha entregado. Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor. Pero serán separados, el trigo a un lado y el otro, la cizaña, los malos a otro lado, en donde será el crujir de dientes. El fuego, el crujir de dientes. Por lo tanto, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Fue un sacrificio tan completo, tan perfecto,
porque Él era el Cordero perfecto, sin mancha. Que no hay más nada por hacer, más que aceptar a Jesucristo en el corazón, más que empezar a caminar conforme a su voluntad todos los días de nuestra vida. La gracia está, el camino al Padre está abierto para todos los que quieran entrar a través de Jesús. Nadie puede asaltarse a Jesús, absolutamente que no, nadie. El que diga que ama a Dios, pero no tiene nada que ver con Jesús, ¿quién sabe a qué Dios ama? La entrada al Padre está tapizada con la sangre del Cordero. Si no pasamos por esa sangre que limpia nuestros pecados, que perdona nuestros pecados, arranca nuestras iniquidades, nuestras rebeliones son quitadas, entonces no podremos llamarnos hijos de Dios y no entraremos a su trono, no alcanzaremos esa gracia. Por eso necesitamos entender el sacrificio de Cristo. Necesitamos entender que no fue solamente que murió allí en una cruz y ya partió de este mundo. Necesitamos entender que fueron 3 días en los que estuvo trabajando, en los que estuvo sufriendo, en los que estuvo levantando y en los que de allí salió con las llaves de la muerte, con las llaves del infierno, y llevó cautiva la cautividad esa noche, ese día, a esas horas. Cuando se levantó y resucitó, fue porque resucitó con todo el poder y con toda la autoridad que el Padre le dio, donde ya no habría un dedo, ya no habría una boca que se levantara contra él, porque había vencido. Y como se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, en el cual se doblará toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Llevó la victoria en sus manos, en donde declara y testifica que la muerte no puede tocarnos, que cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra habremos dormido para esperar la venida de Cristo, si no es que viene antes, pero habremos dormido. No moriremos. Usted no morirá. Sus ojos pueden cerrarse para este mundo, pero usted no morirá. Le esperan ángeles que le llevarán a un lugar de descanso. Tenga la certeza de que así será. Tenga la certeza de que usted es salvo, de que usted es salva si recibió a Cristo en su corazón. Tenga la certeza que usted hizo lo que tenía que hacer. Por eso tenemos que orar por nuestros familiares que no le conocen, porque no hay otra forma ni hay otra manera. Si Dios te llama ahora mismo y tú duermes, tus ojos son cerrados para este mundo, dime una cosa: tus hijos conocen a Jesús, caminan con Jesús, tus padres, tus hermanos, tu cónyuge, tus familiares, tus amigos conocen a Jesús. No, pues entonces empeñate todos los días de tu vida que te queden en esta tierra para llevarlos a los pies de Cristo. Porque no hay salvación después de eso. Porque no podrás decir, estando allá, envíen a mi padre, envíen a mis hijos, envíen quien les predique, porque como dice ahí, no creerán. Aleluya. Tenemos 2 minutos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que ese sacrificio, Dios, ayúdanos a vivir y a honrarte, Señor, con nuestra vida, con nuestras acciones, todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que oímos, nuestros pensamientos, Señor, a honrar ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. A honrarte, Señor, Dios Todopoderoso, a hacer que haya valido la pena, a honrarte delante del mundo, delante de los hombres, delante de Satanás. Honrar, Señor, tu muerte y tu resurrección, Señor, por mí.
a honrarte, Señor, como conviene, que puedas seguir hacia la meta del supremo llamamiento, Señor. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados. Hoy venimos a ti diciéndote, Señor, que reconocemos y entendemos ese sacrificio tuyo, ese sufrimiento, ese dolor por el cual pasaste, Señor, pero que la autoridad que ganaste allí, Señor, es la misma autoridad que tú nos has delegado a nosotros. Por lo tanto, no temeremos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor.